Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leer desde el primer versículo de este capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Vamos a ampliar en esta mañana el tema del don de la profecía, el don profético que ya señalábamos el domingo anterior, y mirarlo en el contexto en el que se está trayendo de este pasaje y que podamos poder aplicarlo en nuestro propio contexto ahora en el 2022. Suponer que vais ahora a una oficina administrativa, el ayuntamiento o de alguna organización, y podéis ver cómo está funcionando, tenéis que tramitar algún papel, algún documento, podéis hacer quizá alguna sugerencia de algo equivocado que se pudiera hacer de manera mejor, traer alguna queja porque algo os ha molestado o os ha perjudicado, que no se ha hecho bien en esta oficina, pero no podréis hacer mucho más porque sois ajenos a esa oficina o a ese instrumento del gobierno. Igual puede ocurrir como vais a un taller mecánico, por ejemplo, en cómo está funcionando y podríais pensar en vuestra cabeza, podría ir de mejor forma, podría ser distinto, etc. O también manifestar algo que no veis adecuado. Os ha tocado ir a la fila del médico en el hospital o al centro médico y podéis ver que la fila en la que estáis esperando no funciona de manera adecuada, o podríais pensar que no está funcionando bien el aire acondicionado o cualquier otra situación, y quizá tengáis opción de manifestar una queja o de sugerir al que esté delante de vosotros alguna opinión de vuestra parte. Pero no hay ningún compromiso y no hay ninguna implicación en estos ejemplos que yo pueda poner.
no habrá mejoría o empeoramiento en la situación que vosotros podáis hacer con los comentarios que podáis sugerir. Pero esto no ocurre así con respecto a la iglesia y al cuerpo de Cristo, que es esta iglesia local. Tenemos que tener muy claro a la hora de hablar en este concepto que vamos a tratar de la palabra profética para edificación, de lo que es una iglesia local. La iglesia local no es una oficina, no es un taller, no es un hospital. Y vosotros no sois personas ajenas que acudís para recibir algún beneficio, sino que sois parte de este mismo edificio. Y por tanto, cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, tiene una responsabilidad. No nos podemos conformar con decir voy a dar mi opinión, pero quizá no sirva para nada, sino que tú tienes algo que puedes y debes de aportar para la edificación de ese cuerpo o de ese edificio. Y solamente teniendo ese concepto adecuado, que ya hemos visto en otras ocasiones, de lo que es la iglesia local en la cual tú puedas encontrarte y ser parte, que podemos y debemos de ejercer este don. Ya hemos hablado de la edificación. Si recordáis, en el capítulo 3 de esta carta, hace ya algún tiempo, podíamos ver acerca de la edificación de la iglesia, que Cristo es el fundamento que había sido puesto por los apóstoles o por Pablo, en el cual íbamos edificando y íbamos mejorando en ese edificio como iglesia. Pero ahora lo que nos está diciendo, dentro de lo que puede ser el gran campo de edificar una iglesia como la nuestra, nos va a limitar en esta exposición el término de la profecía o de la palabra profética para edificar. Fijaros bien el versículo 3 que tenemos aquí, que dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Así que nosotros vamos a mirar cómo una iglesia como la nuestra, igual que la de Corinto, se puede edificar, se puede construir con este elemento, esta argamasa, esta tarea que es la de profetizar. Y también viendo, como ya hemos visto anteriormente, lo que era la palabra profética. La palabra que aquí está hablando, está trayéndose de edificar, significa literalmente construir. O en algunas ocasiones se ha traducido, y lo tenemos aquí en la Biblia, como fortalecer o estimular. Es decir, cuando se está hablando de un edificio es que le vamos a añadir una nueva planta o una nueva habitación o un nuevo aspecto al edificio para mejorarlo, para fortalecerlo. O cuando hay alguna circunstancia difícil, vamos a añadir algo para estimular, para empujar o animar ese objeto o esa situación. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Y el término que está trayendo de discipular tiene que ser muy importante en la mente del apóstol Pablo, porque lo repite en varias ocasiones. En el versículo 3, como ya hemos leído otra vez, la palabra profética para edificar, además de exhortar y consolar, con lo que está relacionado. Pero el versículo 4 otra vez nos dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, entonces aquí añade algo, edifica a la iglesia. Y mirar otra vez en el versículo 5, el don de lenguas edifica siempre y cuando tenga interpretación, pero esto es lo que se busca con el don de lenguas, de edificar. Y mirar el versículo 12, los dones son para la edificación de la iglesia. Mirar el versículo 17 también, o el versículo 16, 17 que están relacionados, o el versículo 26 también, que llegaremos en su momento. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Así que no podéis evitar leer este capítulo 14
dentro de lo que ya es el contexto que hemos dicho en otras ocasiones, que es el del culto y de la iglesia reunida, con este asunto en particular, edificar, es decir, construir, estimular, fortalecer lo que es este cuerpo y lo que es este lugar. Cuando estamos hablando y se está diciendo de este edificar, fijaros bien que no está hablando que la edificación viene de fuera. No es que busquemos a alguien que haga algo, como cuando tú tienes un problema en tu casa, en tu vivienda, y entonces tienes que buscar a los albañiles o a los profesionales para que puedan sostener tu muro o puedan arreglar tus humedades o algo. Alguien tiene que venir de fuera para hacer lo que tú no sabes o lo que tú no puedes hacer. Pero tal como Pablo lo está enseñando, estimulando, la edificación de la iglesia viene desde dentro. Es decir, son los mismos elementos, las mismas partes de este edificio los que deben de estimularse o animarse o fortalecerse. No es que busquemos a alguien o algo que venga de fuera para ayudarnos, sino que la energía y las posibilidades, las capacidades las tenéis vosotros, no los de fuera. No vamos a buscar un profesional en el comercio, en las ventas online, ni vamos a buscar a alguien que nos traiga una estrategia nueva, inventada. No está hablando de esto, sino que Pablo está diciendo, vamos a ver vosotros, aquellos que ya tenéis los dones y este don específico, los tenemos para edificar. Así que cada uno de vosotros tiene que mirarlo. Si podéis ver y entender que esta iglesia local de la calle Santa Teresa necesita algo para estimularla, para fortalecerla, para animarla, para edificar, tienes que ver si tú tienes algo que aportar o que añadir para mejorar esa situación, no simplemente de fuera. Claro está, para ello tienes que ser parte del edificio, tienes que ser miembro de esa iglesia y no simplemente un observador con la distancia y la prudencia. No eres un vecino del piso, eres un habitante de la vivienda. En segundo lugar, por tanto, lo que tendremos que ver es en dónde o cómo nosotros vamos a edificar o cómo tenemos que fortalecer esta iglesia que es el cuerpo de Cristo. Bueno, en el capítulo 3, como he citado antes, en el versículo 11, nos dice que el fundamento de la iglesia es Cristo. Así que cuando nosotros estamos hablando de edificar, no es que vamos a hacer un apartado nuevo como la casa del jardín. No es un apartado diferente a lo que es el de la iglesia, no es algo que sea volátil o que aparezca allí en el cielo, sino que en el mismo fundamento que es Cristo, nosotros tendremos que edificar. No nos podemos apartar ni un ápice ni una coma de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto no buscamos ignorar o apagar o disimular a nuestro Señor Jesucristo, porque todos los dones, los decíamos desde el capítulo 12 en adelante, todo aquello que estamos haciendo es para el señorío y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tendremos que pensar siempre en lo que tenemos que añadirnos como iglesia, que el fundamento es Cristo, enseñado por los apóstoles. Ellos en el fundamento apostólico, es decir, lo que ellos han ido enseñando e instruyendo, la Escritura, tal como la tenemos hoy en día, es donde nosotros vamos a ir edificando. Así que todo el lenguaje y toda la necesidad que podamos descubrir que pueda tener una iglesia como la de Corinto o la nuestra, tiene que estar basada en ese fundamento que trajeron los mismos apóstoles que edificaron sobre la base que es Cristo como Señor y como Salvador. Pero nosotros ahora, y tal como nos decía en aquel capítulo 3, ahora nosotros edificamos sobre ese fundamento de Cristo y sobre ese fundamento que los apóstoles han traído. Lo que quiere decir es que nosotros tendremos que aplicar los principios que nos dice las Escrituras. Ahí hay una gran variedad de tareas para edificar. Los que habéis actuado en algo como reconstruir un coche
o habéis trabajado en la construcción de alguna forma y habéis podido ver cómo se va levantando el edificio o cómo las piezas van encajando para que al final el coche se mueva, o incluso el ejemplo que todos habréis experimentado alguna vez de ese puzzle con las piezas sueltas y que poco a poco vais encajando hasta que se ve la figura completa que estáis buscando. Hay muchos elementos que tendremos que añadir. Todos sí. Cristo, los apóstoles, la Escritura, etcétera, pero Pablo en cierto momento nos dirá, por ejemplo, que podemos edificar con la oración. Es decir, orar los unos por los otros para que el edificio siga hacia delante. Nos va a decir también, por ejemplo, en el versículo 12 que hemos señalado, en el 17 o en el 26, que cualquiera de los dones, y todos los dones en particular, son para edificación de la iglesia. Así que ya sea algo práctico que tú puedas hacer, o ya sea la enseñanza, o ya sea el acompañamiento, o ya sea el tiempo ejercido, cada una de esas variedades en los dones que tienen los creyentes son para edificación. Y no solamente eso, por ejemplo, nos dirá en otros lugares, y en 1 Corintios 5, en esta carta, en el capítulo 5, nos lo va a decir que la disciplina es también un elemento de edificación, porque en ocasiones, desgraciadamente, tendremos que picar un poco para quitar esa humedad, o tendremos que perforar en algún lugar para poder introducir la masa necesaria, o simplemente tendremos que llegar a amputar aquello que estorba para la necesaria edificación de la iglesia. Así que tanto la disciplina, la enseñanza, como el apoyo, la comprensión que podamos tener en circunstancias, etcétera, son para edificación de la iglesia. No únicamente la palabra profética, sino todo lo demás que tenemos en nuestra mente, en nuestra idea. También nos hace ciertas advertencias, porque en su momento, también recordáis, en el capítulo 8, se nos dice que el conocimiento por sí solo no edifica. Es decir, el conocimiento tiene que ser con amor, porque puedes tener la información adecuada, pero aun cuando tengas ese conocimiento en tu mente, en tu memoria, en tu experiencia, no sirve de nada si no la acompañas con el amor necesario en el contexto. Y el amor tiene que estar en todos los dones, pero Pablo especialmente nos dice ese conocimiento que tú tienes no edifica si no se ejerce con amor, por ejemplo. En todo caso, hace lo contrario, porque a veces nuestro conocimiento puede ser instrumento para tentar a otros o para debilitarles, que Pablo está diciendo, el hermano más débil. O lo dice de una manera muy clara, todo te es lícito, pero no todo conviene, porque no todo edifica. Así que aun cuando nosotros tengamos cierta libertad, cierto conocimiento, extensión teológica, comprensión de las Escrituras y descubrir los detalles vacíos o banales o males del edificio, esto no sirve para nada en muchas ocasiones si no lo ejercemos de manera adecuada o simplemente nos humillamos. Y aun cuando podamos hacerlo, nos dice, tenemos que ceder por la debilidad de nuestro hermano, etc. Es un tema muy amplio y muy extenso y muy necesario. No todo nos va a edificar, pero tendremos que buscar de manera adecuada aquello que nos hace mejor pueblo, mejor iglesia, mejor cuerpo, aquí y ahora. Y entonces Pablo aquí lo que va a señalar es la manera que podemos edificar por medio de la palabra profética, de la profecía. Fijaros bien, si vosotros leéis en Efesios, en la carta de Pablo también a los Efesios, en el capítulo 4, nos dice así, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Quizá es uno de los principios en lo que es el poder de la palabra que cada uno tiene. Nos lo recuerda muy bien Santiago,
El poder de la lengua es inmenso, que puede levantar fuegos e incendios, puede destruir, es como un caballo desbocado. Pero a la misma vez nos dice el libro de Proverbios las grandes bendiciones que tienen las palabras dulces, las palabras suaves, aquellas que curan aun cuando en un principio puedan herir. Así que lo que nos va a decir las Escrituras y lo que nos dice Pablo es que ya de por sí, el hecho de que vosotros podáis hablar en un contexto como el nuestro, que podáis comunicar y podáis decir cosas, hay un inmenso poder en la palabra que nosotros debemos de vigilar. Por eso advierte Pablo que no salga ninguna palabra corrompida o palabra que pueda corromper o que pueda dañar, que no salga de vuestras bocas, sino solamente la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia, no de ser gracioso, sino de dar gracia, bendición, a los oyentes. Tendríamos que pensar ya en este sentido, en esta aplicación general. Cada una de nuestras palabras o nuestros consejos o nuestras advertencias que podamos decir, toda la expresión de nuestra ley, de nuestros principios o nuestras convicciones o de lo que hemos descubierto en las Escrituras, tenemos que vigilarlas en nuestros labios, que no pueda salir palabra que pueda herir o pueda molestar o pueda dañar, como no sea aquella que es medicina, que en un principio puede producir amargor o escozor, pero que estamos buscando beneficio, es decir, bendición. Entonces es un término que es general, que es amplio y que cada uno de nosotros lo tiene. Debe de tenerlo. No es decir, el cristiano como yo, uno puede pensar, el cristiano como yo ha sido llamado a guardar silencio, porque como yo no tengo este don, no es cierto. Si eres mudo, no podrás hacer otra cosa, en todo caso comunicarte por escrito. Pero como nosotros tenemos voz y tenemos conocimiento, tenemos el deber, tenemos la responsabilidad como creyentes en este edificio que es el cuerpo de Cristo, de edificar por medio de la palabra. Así que cada palabra que podáis pronunciar en un contexto como este de iglesia debe de ser para enriquecer, para estimular. Está bien tu opinión y está bien tu experiencia. Y por tanto eso nos debe de enriquecer. Todo lo que has aprendido, todo lo que has descubierto, todo lo que has experimentado a lo largo de tu vida puede ser de instrumento para edificar, para animarnos, para fortalecernos como iglesia. Pero lo que nos va a hablar aquí en este texto va un poco más lejos. No es simplemente que tú tengas la posibilidad de hablar y de usar bien tu lengua para expresar tu conocimiento y tu experiencia para bien, sino que aquí lo que nos está diciendo de manera particular es la palabra profética. Y cuando estábamos hablando de la palabra profética es cuando nosotros estamos siendo la voz de Dios. Cuando lo que estamos trayendo es palabra de Dios en nuestras circunstancias. Somos los voceros de nuestro Dios. Y lo que hacemos no es que hemos recibido alguna palabra caída del cielo como de rebote sobre nosotros, sino que nuestra investigación, nuestro descubrimiento de las Escrituras, lo que nos hace es llevar las Escrituras. Es decir, proclamamos la voz de Dios desde la palabra profética que ahora tenemos revelada. Y todos nosotros tenemos esa posibilidad. En el momento mismo que tuviste por primera vez la Biblia en tus manos y que por medio del Espíritu se te iluminó la mente y el corazón para poder entender ese mensaje, no solamente ya tienes el poder con tu palabra de poder curar, dando buenos consejos y mostrando tu buena experiencia, sino que ahora con la Escritura en la mano puedes decir lo que realmente Dios quiere y lo que es mejor en una circunstancia concreta. Ir a la palabra de Dios. Y eso es algo que todos nosotros tenemos. Por eso decíamos que el verdadero creyente ya de por sí es palabra profética o es un profeta, porque puede transmitir la palabra de Dios.
Antes, en el Antiguo Testamento, y lo hemos estado viendo muchísimas veces, el profeta recibía la voz de Dios, ya fuera en sueños o ya fuera en visión o de alguna manera extraordinaria, y Dios le comunicaba que no podía dejar caer ninguna de esas palabras para comunicarlas al pueblo o a la nación o ciudad donde fuera enviado. Ahora nosotros podemos ir a las Escrituras constantemente, fijaros lo que digo, constantemente, en todo momento, y poder decir, así dice Dios. Porque tenemos esta palabra que es firme y que es segura. Y como todos tenéis este instrumento, tenéis la responsabilidad de conocer las Escrituras y por tanto ser mensajeros edificadores con la palabra de Dios en vuestras manos, en vuestra mente y en vuestro corazón. Lo que quiero decir con todo esto es que nuestro lenguaje particular dentro de la Iglesia debe de ser un lenguaje bíblico. Y eso es una capacidad que todo verdadero creyente tiene. No simplemente digáis, ante esta situación espiritual, yo aconsejo en mi experiencia que puede funcionar esto o aquello otro. No, lo que estamos diciendo es, según yo leo en las Escrituras, Dios dice que es adecuado en este contexto que se haga o que se actúe de esta manera. Y como tú puedes hacerlo porque tú tienes la palabra de Dios en tus manos y en tu memoria, tienes el deber de hacerlo. En nuestra forma de hacer y en nuestra forma de obrar de cada uno de nosotros. Sin olvidar que algunos tenéis o tenemos el don profético. Es decir, hemos estado hablando de que la palabra está en cada uno de nosotros. Podemos ser medicina o podemos ser veneno con nuestras palabras de manera general. Pero en segundo lugar hemos dicho que como creyentes ahora tenemos la palabra profética, es la palabra de Dios revelada en este libro y por tanto tenemos doble posibilidad para ser de edificación. Pero en tercer lugar, lo que estamos diciendo es que algunos tienen el don profético, es decir, la tarea constante y regular en sus vidas para poder instruir o guiar o fortalecer a todos los que son parte de esta iglesia, sin olvidar también de llevar el mensaje al mundo, a los incrédulos. Como por supuesto nos va a decir en el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y la palabra profética también es de beneficio no solamente a los que son de la iglesia, sino también a los que son de fuera. Y este ejercicio del don, esta posibilidad de ser voz profética, de tener un mensaje, no simplemente es al individuo o a la persona. Es decir, que te puedes sentar con alguien que está a tu lado o alguien con el que puedas estar en contacto y poder decirle, hermano, amigo, ante esta situación, mira lo que dice la palabra de Dios y que tú puedas traer ese mensaje de la palabra de Dios con amor para que puedas con paciencia instruir a tu hermano en esa situación delicada en la que se encuentra. Pero tenemos que ir un poquito más lejos porque lo que estamos entendiendo aquí no simplemente es que la palabra profética edifica al individuo con la palabra de Dios, la Escritura, sino que aquí lo que estamos buscando es edificar a toda la iglesia. Es decir, no es simplemente que podamos sacar del lío o de la confusión o del problema a un hermano concreto en un lugar concreto o alrededor de la mesa camilla, como he dicho muchas veces, o en tu sillón preferido para instruir, o simplemente mandando un emoticono en WhatsApp, sino que lo que estamos diciendo es algo mucho más importante, más fuerte, más necesario. Lo que tendremos que hacer es coger toda la palabra de Dios que ha sido implantada en nuestro corazón y que podemos recordar en nuestra memoria, no únicamente para que tú puedas instruir a tu vecino o a tu prójimo a tu alrededor, sino que busques la edificación de la iglesia. ¿A qué se refiere esto?
Bueno, pues estamos hablando de todo lo que es el conjunto. A veces habrá que depurar o habrá que eliminar, raspar ciertas partes para que todo pueda crecer de manera adecuada y sana. A veces tendremos que arrancarnos los juanetes o los callos o tendremos que curar las heridas que podamos tener en nuestra piel para que el cuerpo esté sano y se desarrolle de manera adecuada. Pero lo que estamos buscando es ese bien de todo el cuerpo, de todo el edificio que es de nuestro Señor. Esto se hace llevando a la gente a la fe en el Señor Jesucristo. Esto es una necesidad constante en nuestra vida como creyentes. Mirar, hermanos, aquellos que tengáis la visión, la necesidad de ejercer este privilegio, de traer la palabra de Dios tal como ha sido revelada, que tenéis esta oportunidad de ser de bendición o de edificación al otro o a la iglesia, lo que tendréis que hacer en primer lugar, como hemos dicho, el cimiento es Cristo, lo que tenemos que llevar es a la gente a Cristo. La manera de edificar con la palabra profética no es decirle alguna cosa que pudiera ocurrir o algún otro versículo que de pronto te ha venido a la memoria, sino qué es lo que vas a decir para que esa persona esté más cerca del Señor o tenga mayor confianza en el Señor. La fe no es algo que tú ejerciste en el día de tu conversión. La fe es algo que se debe manifestar todos los días de tu vida. Y en situaciones difíciles de penuria, de enfermedad, de conflicto o de oscuridad, como podemos estar viviendo como iglesia, lo que tendremos que buscar con esta edificación es guiar a la iglesia o al individuo a la luz. Y esa luz es Cristo. Así que cogemos a nuestro hermano herido o cogemos en esa situación concreta que estamos buscando como iglesia y lo que debemos de hacer es traerlos a los pies de la cruz, a los pies del Señor, ponerles confianza y poder mostrar que aun cuando el mundo tiemble, nosotros estamos en la roca y que esa roca es nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando haya confusión a nuestro alrededor por este mundo con luces falsas y engaños de su música, lo que podremos venir al lugar seguro, a la sombra de refugio, es a nuestro Señor Jesús. Así que edificar con la palabra profética es llevar a las personas a una confianza más plena, más extensa o más fuerte en el Señor Jesús. Confianza en el Señor. Para eso, en la manera de edificar, llevando a una confianza mayor en el Señor Jesucristo, tendremos que llevar a la gente y la iglesia a un conocimiento mayor de Cristo. Si pensáis que lleváis años, quizá como creyentes, y que conocéis suficiente acerca del Señor Jesucristo, os engañáis. El mismo Pablo nos tiene que decir de las inescrutables riquezas de Cristo. Eduardo nos ha estado señalando antes de la inmensidad del cielo y ahora han descubierto con ese telescopio allá en el espacio que el cielo es mucho más grande y que contiene mucho más cosas. Bueno, por muy inmenso que sea el firmamento, las riquezas de nuestro Señor Jesucristo son mucho más amplias. Y por tanto, por mucho que tú escudriñes en las Escrituras, en la profundidad de la obra del Señor Jesucristo, siempre tendrás mucho más que descubrir. Y eso lo que nos hace es poder ver que lo que falta de elementos en esta iglesia, estoy hablando de nuestra iglesia, para que sea una iglesia más floresciente, más extraordinaria, con una luz más esplendorosa, no es algo que tú puedas hacer, ni la ropa que puedas vestir, ni los gestos que puedas mostrar, sino que nosotros podamos mostrar más a Cristo, más conocimiento de Cristo. Si la vida del creyente puede cambiar, la vida de cada uno de vosotros puede cambiar, no es porque tú hagas algo o porque dejes de hacer algo, como no ver esos programas sucios de televisión o no ir a esos sitios que te contaminan y puedas decir mi vida va a ir mejor porque no hago estas cosas o porque hago estas otras cosas. En realidad, nuestra vida va a ir mejor cuanto más apegados estemos a Cristo y más conozcamos de su riqueza. Cuanto más abundante sea Cristo en nuestras vidas,
más felices seremos despojándonos de todo lo que está en nuestras vidas y que al final lo único que hacen es entorpecer nuestro camino. Por tanto, edificar con la palabra profética, trayendo fe, confianza en el Señor Jesucristo, teniendo más conocimiento o más implantación del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y por otra parte, también nos dice en Efesios 4 y en otros lugares, de fortalecer nuestra comunión. Cuanto más fuertes estemos todos nosotros, más fuertes será nuestra iglesia. Fijaros bien, cada uno de vosotros puede ir directamente a Dios en oración por medio del Señor Jesucristo. Esto es un privilegio inmenso que tenemos nosotros los creyentes. No importa dónde estés, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuán tenso o corto pueda ser tu oración, allá donde estés tú puedes venir delante de Dios y en el nombre del Señor Jesús traer tu oración. Pero además de esto, nos dice nuestro Señor Jesucristo, cuando estéis 2 o 3 de vosotros y pidáis estas cosas, entonces yo responderé, o mi Padre que está en los cielos responderá. Así que, si es verdad que nosotros podemos buscar más de Cristo individualmente, pero nos fortaleceremos y alcanzaremos más cosas si trabajamos juntos. Esto se hace, por ejemplo, cuando vamos a traer la tarea de un edificio. Mirar, uno puede venir y en su parte, tiempo libre, poner un ladrillo, hacer un poco de argamasa o levantar una escalera para apoyarla, en fin, hacemos cualquier cosa, lo que esté a nuestro alcance, nuestra experiencia. Pero cuando nos juntamos para, como hacemos de vez en cuando, un sábado, o cuando nos juntamos para todos juntos hacer una tarea, entonces podemos trabajar con mayor eficacia. Así que la palabra profética que nosotros defendemos o proclamamos tiene que fortalecer nuestra comunión, nuestra necesidad. De tal forma que cuanto más yo me queje por mi dolor, el otro me entenderá de la manera adecuada. Y si yo me expreso en gozo y alegría, voy a contagiar ese gozo y alegría a todo el cuerpo que es la iglesia. Fortalecer la comunión con la palabra profética. Pero dejarme en cuarto y último lugar, de la manera en que este versículo 3 nos lo está diciendo. Hemos visto la importancia del término edificar, que se extiende a lo largo de todo este capítulo y en otros lugares, porque en la carta a los Corintios se habla mucho de este edificarnos. Hemos visto que nuestro fundamento es Cristo y por tanto todo lo que nosotros tengamos que hacer tiene que ir en esta línea de nuestro Señor Jesucristo, y que la palabra que nos trae, o sea, el deseo de edificar tiene que ser con la palabra profética, la palabra de la Escritura, no simplemente con la palabra que no hiere. Ahora hay algo más. Nos dice aquí que la palabra profética es para edificación y añade exhortación y consolación. Hacer el esfuerzo vosotros en casa para que podáis distinguir estas dos palabras. En español nosotros ya la tenemos quizá definida, pero cuando vosotros vais al griego del Nuevo Testamento nos crea en el día de hoy un poco de confusión. ¿Por qué? No porque haya ningún problema en ello, sino por la riqueza de la expresión de lo que significa. Aquí la palabra exhortación viene del paracleo o paraclesis. Y entonces seguramente algunos de vosotros recordaréis que el Espíritu Santo es el paracleto, es el consolador. Entonces, aun cuando nuestro texto, paracleo, lo ha traducido como exhortación, quizá deberíamos haberlo traducido como consolación. Pero claro, si paracleto aquí lo traducimos por consolación, ¿qué hacemos con el segundo término, el tercer término, que aquí lo traducimos por consolación? Tendríamos que cambiarlo de otra forma o de otra manera, que al final es algo parecido. Así que tenemos, por una parte, lo que sería consolar y por otra parte sería el de animar o alentar.
Tal como yo lo entiendo, en este versículo 3, lo que nos está diciendo es que a la hora de edificar o de buscar el beneficio como iglesia de lo que necesitamos para poder mostrar el resplandor de la belleza de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que, en estos términos que son similares, y tenemos este problema de traducción, mirarlo desde una manera de pasado y también de una manera de futuro o mirando hacia adelante. Así que lo que nos quiere decir con esto es que la palabra profética nos tiene que ayudar a curar las heridas. Aquello que tenemos por algo que ha ocurrido en nuestra experiencia, en nuestras circunstancias. Y que en ese momento lo que necesitamos es afrontar y animar en esas circunstancias difíciles. Es como cuando alguien de pronto tiene la pérdida de un ser querido o se encuentra enfermo grave en el hospital y que quizá está perdiendo la esperanza o el ánimo, y que podamos ir a esta persona y poder traerle las palabras de consuelo y de ánimo para que pueda afrontar ese momento difícil, que no se quede en la oscuridad del instante y que podamos decirles que no se limite a ese momento de circunstancia. Ayudar a levantarse. Esto es lo que tenemos que hacer con la palabra profética si queremos edificar a un individuo y si queremos edificar a toda la iglesia. Tenemos que ayudar a que al que ha caído, al que está herido, al que está débil, a levantarse y a fortalecerse. Y eso lo hacemos con los principios de las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo lo hace varias veces ante sus discípulos que están asustados porque creen que han visto un fantasma o porque creen que todo aquello va a ser el fin, y el Señor Jesús le tiene que decir: soy yo, tened ánimo. O le tiene que decir: sí, es verdad, vais a tener problemas, pero yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y esto es lo que nosotros tendremos que estar buscando en aquel que tiene un conflicto espiritual, o aquel que tiene miedos y temores, o alguien que ha perdido algo de manera concreta y le da la sensación de que todo está perdido y de que ya no hay salida. Y entonces nosotros tenemos que coger a esa persona y levantarla y estimularla, curar sus heridas, curar su desánimo. Nos vamos a encontrar a lo largo del camino de personas que necesitan ser restauradas y por tanto tenemos que restaurar con esta palabra profética. Cuando nos dice aquí de exhortar, lo que tendríamos que estar diciendo es verdad? ¿Has hecho mal? ¿Hay una situación difícil en la cual has caído o has sido perjudicado por algo o por alguien de una manera terrible? Pero esto no se acaba aquí. Así que levántate y tomas nuevas fuerzas. Tengo ganas de morir, dice el profeta, porque he visto cuál situación terrible está en Israel. Y lo que el Señor el Señor en el Antiguo Testamento lo que hace es: come y bebe y duerme, para que puedas restablecer tus nuevas fuerzas. Pero no solamente es en estas circunstancias de uno que está caído y tiene que levantarse y volver otra vez a la lucha, sino que también lo que nos está mirando es con respecto al futuro, o hacia adelante, que quizás es lo que pueda implicar esta segunda palabra aquí en consolación, que puede ser más de alentar o de animar para seguir adelante. Alentar al que está cansado y que quizá ve que sus fuerzas no van a poder mantenerle hacia adelante, o que de pronto vemos que el horizonte es todo oscuro y que no hay salida, ya sea para un individuo o ya sea para la iglesia. Y lo que necesitamos es que venga alguien con la Escritura en la mano y que nos diga que nuestro horizonte no es esto. Que lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos es muy limitado y muy torpe, que hay cosas mucho más grandes y más extraordinarias un poco más allá adelante. Podamos llegar y decir que nuestras fuerzas son pocas y que apenas podemos ya dar un paso, y podemos recordar con las Escrituras que si es necesario, nuestro Dios nos dará alas como águilas para que podamos volar.
Así que no nos desanimemos porque no dependemos de nuestras fuerzas, sino que dependemos de nuestro Dios glorioso que tiene toda la fuerza en sus manos. Que es verdad que habrá que restaurar ciertas cosas y que quizá incluso hemos puesto sobre nuestras espaldas una carga que es innecesaria y de la cual nos tenemos que despojar de ella. Sí, será cierto todas estas cosas, pero lo que tenemos que decir que al fin y al cabo no es por la ligereza de nuestros pies o la habilidad de nuestra mente o la profundidad de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, sino de Dios que nos da la victoria. Y lo que tendremos que decir es, tú sigue adelante, cumple con tus responsabilidades y el Señor estará allí al otro lado. Tendremos que quitarnos todo el peso como iglesia que nos estorba. Toda aquella dificultad que hemos añadido sin darnos cuenta, toda esa instrumentos o incluso ropa que tenemos sobre nuestra vida espiritual que de nada nos sirve en este viaje glorioso que es la de ensalzar a nuestro Señor. Alentar al cansado y al desanimado a seguir adelante y poder ver nuestra esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo, y que en tantos lugares se nos dice en las Escrituras. ¿Es esto lo que nosotros tenemos que ver como iglesia? ¿Cómo edificamos con estas palabras de consolación y de exhortación, o de exhortación y de consolación a la iglesia? Veréis, esto es lo que tenemos que hacer domingo tras domingo. Aparte de lo que es predicar el Evangelio a los inconversos y presentar a Cristo a los que todavía no conocen a Cristo, lo que tendríamos que estar diciéndole a la iglesia, necesitamos escuchar constantemente, yo lo necesito escuchar y vosotros lo necesitaréis escuchar una y otra vez, es que aun cuando nos veamos débiles y nos veamos caídos y nos veamos torpes y podamos ver que hay que curar heridas en medio de nosotros y que hay que tratar con asuntos que son espinosos, tendremos que decir, levantaos, vamos. No os quedéis sentados o acongojados o tristes o amargados, porque lo que tenemos por delante es una inmensa luz que nos dice las Escrituras. Aun cuando el mundo nos pueda decir que nuestra iglesia es insignificante o que no podemos ver futuro con nosotros, no os dejéis amedrentar por las acusaciones del diablo, no os dejéis cargar con el veneno de sus propias flechas que nos lanza una y otra vez. No os quedéis heridos, porque nuestra victoria está en Cristo. Y que no solamente Él murió por nuestros pecados, sino que también murió por nuestras enfermedades. Y que murió para hacernos ricos en abundancia en la comunión con el Señor. Así que la palabra profética para edificar a la iglesia tiene que empezar a que no nos quedemos asustados o bajo nuestras mantas de sueño y de temor, y que nos despojemos de todo aquello que nos estorba para poder disfrutar más de las riquezas inmensas, inescrutables de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, lo que está diciendo como edificación a nuestra iglesia es que hay mucho más que construir, que no hemos llegado al final, incluso estamos en el comienzo de esta iglesia, no importa si tenemos ya 40 años de historia como iglesia, aún nos queda mucho más. Y que tendremos que aspirar a grandes cosas, no porque nosotros tengamos la fuerza, sino porque si el Señor está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Si el Espíritu es el que nos da el alimento necesario, vendrán nuevas generaciones. Y tendremos que desear y buscar que el Señor traiga hombres y mujeres jóvenes que nos sustituyan. Lo glorioso es que como es la obra del Señor, Él es el que la va a hacer. Y por tanto no dependerá de nuestras fuerzas. No nos asuste en que nos frena el mundo con las cosas que ellos muestran, su riqueza, su abundancia, su imagen, que es mera neblina. Nosotros tenemos terreno sólido en el cual podemos avanzar y que las Escrituras dicen que su iglesia, nuestra iglesia, alcanzará la victoria. Porque no es una iglesia de elementos y de edificios, sino de personas. Y con cada uno que se convierta día tras día o año tras año, el cielo mismo se regocija. Por tanto, tenemos una tarea extraordinaria para seguir adelante. Esta es la palabra profética, que yo no me la estoy inventando, que nadie se la debe de inventar, sino que está aquí puesta en las Escrituras. El Señor nos ha dado promesas maravillosas para nosotros como individuos
pero también para todo el pueblo de Dios, ahora y más adelante. Como un padre nos dice en cierto lugar que exhorta y consuela a sus hijos. Así nosotros debemos de consolar y exhortar. ¿Para qué? Nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 o capítulo 2 versículo 11, para andar como es digno de Dios. Exhortar y consolar, edificar a la iglesia, ¿con qué objetivo? Para caminar como es digno de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a traer esta palabra, a abrir las Escrituras, guardarla en nuestro corazón y exponerla para ayuda de los demás. Amén.